Estamos en el módulo de gestión de las relaciones. ¿Este módulo, de qué va este módulo? Pues es el primer módulo dentro del área interpersonal y abarca varios temas. Es un módulo bastante extenso. Estuvimos viendo dentro de área interpersonal, habilidades sociales y conciencia social, nosotros vamos a ver algunas de las habilidades propias de ese conjunto que serían las habilidades sociales. Estuvimos viendo qué era la torpeza social frente a lo que es la habilidad social, con ejemplos además. La habilidad social, esas capacidades, esas competencias o conductas que hacen que seamos capaces de interactuar de forma satisfactoria con todo tipo de personas, no solo con las personas que nos caen bien, ni con nuestros seres más queridos. La habilidad social es fundamental. Dentro de nuestras competencias personales necesitamos tener habilidad social. Hay personas que la tienen de forma natural y personas que tienen que desarrollar esas habilidades sociales. También veíamos eso, en qué está basado esa torpeza social o esa falta de habilidades. Este módulo, ¿qué diferentes temas tiene? El papel de la emoción en nuestras relaciones, cómo dar y cómo recibir feedback, que es donde nos quedamos, y nos falta comunicación no verbal y liderazgo. Dentro de la emoción en nuestras relaciones, pues estuvimos analizando por qué es tan importante ser capaz de expresar correctamente esas emociones y sentimientos, qué problemas en las relaciones puede tener que yo no tenga esa suficientemente desarrollada estabilidad, porque una cosa es saber identificar nuestras propias emociones o saber gestionar nuestras propias emociones y otra cosa muy diferente es cómo comunicamos esto. Hay veces que por no saber gestionarlas no las sabemos comunicar, hay veces que tenemos creencias limitantes en este sentido y me siento vulnerable por el hecho de comunicar cómo me siento ante una situación determinada, por X variables, porque nadie me enseñó a hacerlo. A veces cuando la cultura hace que confundamos unas emociones, unos sentimientos y desde ahí no podemos expresarlos. ¿Qué pasa cuando yo no sé expresar emociones sobre mí, sobre otros, tanto agradables como desagradables? Y veíamos algunas claves para expresar emociones y sentimientos. Y ahí ya hablábamos de la importancia de los mensajes en primera persona, los famosos mensajes yo, la importancia de la asertividad, cuidar la comunicación no verbal, el tener un buen vocabulario de cara a expresar, la capacidad para pedir aclaraciones y de dar feedback positivo. Veíamos algunas claves. ¿Vale? También analizábamos que al expresar emociones de afecto no todo vale, si os acordáis, ¿no? Analizamos algunos casos concretos, no siempre que lo que quiero es halagar o apreciar o mostrar mi aprecio a una persona, aquí también se pueden cometer determinadas torpezas a nivel social y algunas claves básicas cuando queremos expresar desagrado, disgusto, cuando algo nos molesta. También aquí necesitamos desarrollar habilidades. Cuando yo no me siento plenamente satisfecha en una interacción, tendría que ver por qué. ¿Qué expectativas tenía que se están defraudando para que yo me sienta insatisfecha? ¿Lo vemos? Porque, ojo, si pretendemos cambiar a los demás, yo no sé cómo se llamaría ese recurso, varita mágica a lo mejor. Porque ni toda la asertividad del mundo va a servir para esto. Cuidado también con las expectativas que tenemos. Con respecto a lo que tantos de vosotros decís de personas especialmente complicadas, nadie va a negar que hay perfiles de personas muy complejos, muy complejos. Pero la toxicidad no depende de lo compleja que sea la persona, sino los recursos que yo active para relacionarme con ella. Por eso, aunque un perfil de una persona sea muy complicado, habrá personas que puedan relacionarse eficientemente con esos perfiles y personas que no. Aunque el perfil sea tan complejo que solo un 1% de la población tendría recursos, lo interesante de esto es que yo sienta que puedo desarrollar recursos, porque como me justifique con tu toxicidad, lo llevamos claro, desde ahí no vamos a crecer. Y como todo el mundo me diga, es verdad, es que es súper tóxica, es normal que estés así, pues ya la liamos del todo, porque solo me queda conformarme con esto. O sea, sin negar lo complejo de determinados perfiles, no puedo justificarme con ello. ¿Veis esto, no? Esto es muy importante como punto de partida, porque se trata de desarrollar recursos nuevos, no de considerar que no existe la posibilidad de desarrollar recursos, sino ante determinadas personas la única opción va a ser alejarme y no siempre esto es posible. ¿Cómo definiríais la ecuanimidad? La falta de ecuanimidad es lo que haría
que un cirujano no pueda operar a su madre. ¿Por qué un cirujano no puede operar a su madre? Porque las emociones pueden inhibir las habilidades. Cuando tus emociones te secuestran, te impiden el desarrollo correcto de la habilidad. Y a lo mejor un cirujano necesita mucha precisión y el miedo a dañar a su propia madre dificulta la propia habilidad. ¿Esto qué nos indica? La persona ecuánime es lo que comúnmente diríamos alguien de sangre fría. Alguien que es capaz de mantener a raya sus emociones de manera que no influya negativamente en sus habilidades. Cuando nosotros hablamos de habilidades sociales, hablamos de habilidad. Es decir, la puesta en práctica de una habilidad. El componente emocional es el que me puede impedir la utilización de la habilidad o la ejecución de la habilidad. Por ejemplo, la empatía. La empatía es una habilidad. La habilidad que tenemos para comprender, conectar con la otra persona. ¿Una emoción me puede impedir empatizar? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, muchas personas, no sabiendo manejar su empatía, se ven secuestradas en sus propias emociones, por sus propias emociones y desde ahí pierden, incluso intentan no conectar con el mundo emocional de otra persona. O sea, yo puedo tener muchas consecuencias negativas de no saber manejar correctamente esta habilidad, como es la empatía. O la asertividad. La asertividad es una habilidad, pero una emoción mía me puede impedir ser asertiva. Por ejemplo, antes decía Ángela que tiene problemas para decir no a algunas personas. El decir no a alguien sería una muestra de asertividad. Estaría mostrando esa habilidad. Pero el miedo me puede impedir decir no y tener una conducta asertiva, por supuesto. Ahí veis la relación entre el mundo emocional y las habilidades sociales. Igual que mi emoción me puede impedir, porque me pongo muy nervioso, me puede impedir recordar una información a la hora de hacer un examen, pues me puede impedir el hecho de mostrar determinadas habilidades, como el liderazgo, la comunicación eficiente, la influencia, catalizador de cambios, manejo de conflictos. En sí mismo, no es que la emoción sea lo que te va a permitir el desarrollo de la habilidad. O sea, la relación entre emocionalidad, mundo emocional y este tipo de habilidades sociales es sobre todo que el secuestro emocional, la incorrecta gestión de nuestras emociones, nos impide utilizar eficientemente o desarrollar eficientemente estas habilidades. Este concepto torpeza social es interesante observarlo y detectarlo en nosotros, porque a veces nos resulta quizá un poco difícil o un poco abstracto ponernos notas en habilidad social, pero a lo mejor no nos resulta tan difícil ver momentos puntuales en los que cometo torpezas sociales. Y ese es un área de mejora interesante. De momento vamos a lo que sería habilidad social, que decíamos antes la definición, ese conjunto de actitudes, de competencias y de conductas que vamos a poner en juego a la hora de interactuar con los demás, para que esa interacción sea satisfactoria, efectiva, dentro de lo que se supone que es nuestro marco social, que hay veces que yo veo que tengo habilidad social dentro de mi contexto social, pero me voy a otro país y lo que para mí son conductas y habilidades necesarias, eficientes, si en otro país cambian las normas, pues ahí cometeré muchísimas más torpezas sociales, pero porque no conozco ese conjunto de normas dentro de ese otro marco social. Pero se supone, vamos a dar por sentado, que es dentro de del núcleo de lo que nosotros conocemos, de nuestro propio contexto. Hay un estudio interesante que Howard Gardner y un compañero suyo hicieron en su día, a lo que llamaron Proyecto Spectrum, que tenía que ver con un estudio que se hizo para detectar en los patios del colegio, en el patio del colegio de muchos centros educativos, la habilidad social innata. ¿Qué descubrieron estos dos científicos estudiando a los niños jugando en el patio del colegio, en el recreo? Pues que los niños que poseían talento, habilidades sociales innatas, tenían determinadas características. Capacidad de establecer conexiones personales con los demás gracias a la empatía. O sea, su empatía les permitía establecer esas conexiones personales.
Por otro lado, una enorme capacidad para el análisis social. Eran niños muy observadores que analizaban las conductas sociales de los demás. Eso aumenta muchísimo tu capacidad de influencia, el observar esas conductas sociales de personas diferentes a ti. Por otro lado, la capacidad para negociar soluciones cuando aparecían conflictos. Y por último, la organización de grupos, es decir, el liderazgo, la capacidad para discriminar entre habilidades diferentes entre ellos, organizar tareas, pues imaginar a los niños con más habilidad social liderando el reparto de cómo se van a formar dos equipos para jugar al fútbol. Pues evidentemente hay que tener determinadas habilidades. ¿Diríais que poseéis alguna o varias de estas características? Vamos a ver qué es eso de torpeza social. ¿Qué tipo de actitudes o conductas serían síntoma de torpeza social? ¿Cómo normalizar este concepto? El decir, mira, esto que acabo de hacer es una torpeza social. O sea, me gustaría que tuviéramos un concepto sano de lo que es y normalizado de lo que es la torpeza social. Si cogemos el concepto torpeza, son errores que cometemos, cosas que diríamos, cachis, esto no era lo más adecuado. Si esto nos lo llevamos a un contexto social, es cuando tú te das cuenta de que lo que acabas de hacer a nivel social no era lo más adecuado. Por cómo te sientes, por cómo se siente el otro, por lo que tú estás deduciendo. Aquí es interesante normalizar el hecho de cometer en determinados momentos torpezas sociales y poder identificar con claridad en nosotros mismos cuándo la cometemos y ¿por qué? Que es lo más interesante de todo. Aquí vemos algunas. Por ejemplo, la actitud tímida en sí misma ya es una torpeza social. Tener una actitud tímida, retraída, de no hablar, de estar callada, de no decir lo que quiero decir en un momento dado, en sí mismo ya es un acto de torpeza social. Y por eso la insatisfacción de... No es lo mismo ser tímido que ser reservado, porque el reservado no quiere compartir. El tímido quiere compartir, pero tiene miedo. Entonces, la otra persona se va a hacer una imagen de ti basada en los pocos datos que tiene y eso dificulta las interacciones. Por eso se considera una torpeza social, aunque es algo así como muy grande, ¿no? Una bolsa donde caben muchas cosas. Por otro lado, imprudencia verbal o imprudencia física, que también lo hacemos. La imprudencia verbal o física tiene que ver con no tener en cuenta a la otra persona. La falta de observación con respecto al otro nos puede llevar a este tipo de imprudencias. Por ejemplo, no me he dado cuenta de que tú no admites el lenguaje coloquial. Entonces, tú me estás pidiendo a mí un trato de usted y yo te estoy hablando de tú y eso puede ser considerado una imprudencia verbal porque yo no te he observado lo suficiente como para darme cuenta de que si tú me estás tratando a mí de usted es que esperas que yo haga lo mismo. Imprudencia física, hay muchas veces que no sabemos respetar el espacio personal de los demás y que tocamos cuando el otro no quiere ser tocado o nos acercamos demasiado, invadimos el espacio del otro y no nos damos cuenta de que la otra persona no nos está demandando eso. Por otro lado, la incapacidad para verbalizar emociones o estados emocionales. Esto también es una torpeza social. El no ser capaz de transmitir adecuadamente mi dimensión emocional es una enorme fuente de conflictos que a menudo pasamos por alto. Enorme, y es un gran hándicap, porque no se nos educa en la correcta expresión de nuestras emociones y estados emocionales. Entonces, es una enorme limitación, porque no estamos dando la oportunidad a la otra persona de tener una información que es precisa, es vital en la interacción. También la dificultad para leer el lenguaje gestual ajeno, no ser capaz de leer qué me está indicando de ti, tu cuerpo, tu cara, tu tono de voz, tu comunicación no verbal, también sería un signo de torpeza social, y las conductas de evitación visual, que muchas veces son por timidez, pero otras veces son para ocultar información, ¿vale? Porque tengo miedo a que leas en mi mirada
la información que eso te pueda transmitir. Otras veces la evitación visual es una forma de demostrarte lo superior que me siento con respecto a ti. O sea, hay muchos motivos por los que yo evitaría el mantener un contacto directo contigo, mirarnos a los ojos, que también es un signo de torpeza social y no necesariamente va a ser siempre por timidez, por miedo. Bien, ¿os veis en algún signo de torpeza social?